13, 12. Buenos días, hermanos, les damos la bienvenida a Casa de Vida. Estamos a domingo 12 de octubre, estamos en Santa Teresa 6, en Huehuetoca, y la congregación es Casa de Vida. Pues el día de hoy vamos a iniciar con un tema que es sumamente importante, un estudio, va a ser un poquito extenso, por las mismas características del tema que se va a dar y pues toda la importancia que hay en este tema. Entonces vamos a empezar haciendo una oración, ¿vale, hermanos? Padre, te damos la gloria y la honra, Señor, por el día de hoy. Te damos gracias, Padre, porque nos permitiste despertar, nos permitiste venir a tu casa, Padre. Te damos la gloria y la honra, Señor, porque en todos los días de nuestra vida pues vemos tu mano, vemos tu cuidado, Señor, y te damos gracias, Padre, te damos la gloria y la honra. Te pedimos, Padre, el día de hoy que pues podamos venir con un corazón dispuesto a ti, Señor, dispuestos a entregarnos completamente a ti, Señor, a escuchar tu palabra, que pues si tenemos alguna perturbación en nuestra mente, en nuestro corazón, que seas tú, Padre, a través de tu Espíritu Santo, trayendo paz, trayendo control en todas las áreas de nuestra vida, trayendo reconciliación, trayendo perdón, Señor, en todas las áreas de nuestra vida y con todos los hermanos en nuestra fe, Señor. Te damos la gloria y la honra, Padre. Te pedimos en el día de hoy igualmente, Padre, que tú pongas en nosotros ese corazón dispuesto para aprender de tu palabra, Señor. Tú nos mandas a ser defensores de nuestra fe, a debatir ardientemente por la fe una vez dada a los santos, Señor. Y pues para esto, Señor, tú nos tienes que instruir a través de tu palabra, Señor, y también a través de la historia, porque en esta historia pues nosotros podemos conocer, Padre, precisamente de dónde viene nuestra fe, de dónde viene tu nombre, Padre, y el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de dónde vienen esos primeros santos que edificaron tu iglesia. Y te pedimos, Padre, que seas tú obrando en mí, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor, para que se pueda compartir todas estas verdades, Señor, sabiendo que tú, nuestro Señor Jesucristo, es la verdad, el camino y la vida, Padre. Pues estas verdades nos ayudan a ser verdaderamente libres y a combatir toda mentira que se levante contra tu Evangelio, Padre. Te damos la gloria y la honra, y pues el día de hoy lo ponemos en tus benditas y santas manos. Glorificamos tu bendito y santo nombre. Te pedimos, Padre, y te agradecemos todo esto, en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, entonces, pues damos gracias a Dios por el día de hoy, porque pues estamos aquí. Sabemos que muchas veces hay situaciones que pues en el día a día, situaciones de salud, situaciones económicas, situaciones personales, que a veces uno dice, no voy. Pero la realidad es de que nuestro amor puede más, nuestro amor por Dios siempre tiene que poder más. Sí, amén. Y realmente tenemos que ser conscientes de que venimos por Él, a escuchar su palabra y a adorarlo a Él. Entonces, pues siempre que pongamos a Dios en primer lugar, pues Él va a obrar en todas las áreas de nuestra vida, Él va a traer paz, tranquilidad. Y pues lo hemos visto, no hay ninguno de nosotros que no lo haya visto, que Dios obra, Dios da consuelo, da reconciliación. Y pues siempre que nos pongamos en sus manos, pues Él va a estar obrando día a día, nos va a guardar. Pues yo les comparto que el día de ayer pues tuve un percance automovilístico y vi la mano de Dios que me guardó, y pues gloria a Dios, porque pues vemos su misericordia y realmente nos damos cuenta de lo que es importante. Lo material pues no es importante, o sea, a veces sí, obvio, es necesario comer y tener sustento, pero aún con carencias pues Dios nos da salvación y nos da vida, que es lo más importante, nos da familia en Cristo y nos da su Evangelio y nos da una oportunidad más para buscarlo cada día. Y pues eso es de agradecer, y pues yo en lo personal estoy agradecido con Dios por su amor, por su protección, y porque pues cada mañana es una oportunidad nueva para acercarnos a Él, ¿vale? Bueno, entonces pues ya entrando en materia, hemos estado viendo anteriormente pues estudio de diferentes religiones. Ya vimos a los testigos de Jehová, vimos a los mormones, estamos por ver a los adventistas también próximamente, pero en esta ocasión vamos a iniciar con una serie de estudios que quiero yo pensar que van a ser, yo quiero pensar al menos 3, y este es el primero, de la religión católica romana. Y pues esto es muy importante para nosotros, sobre todo como mexicanos, porque demográficamente aquí en México es la religión predominante.
Entonces es sumamente importante que la conozcamos en todas las áreas. ¿Por qué? Porque aunque la mayoría de católicos mexicanos son católicos por tradición o por familia, hay unos poquitos que sí son católicos reales, que conocen su doctrina y que la saben defender. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para dar razón de la fe y de la esperanza que vive en nosotros, siempre con reverencia y mansedumbre, cuando sea necesario darla, cuando nos la pidan también, porque de esta sana evangelización y verdadera evangelización dependen las almas, porque si un católico nos confronta y no tenemos cómo contestarle, el que va a pensar, mi religión es la verdadera. Pero si en amor le presentamos los argumentos que el Espíritu Santo ponga en nosotros, porque no es por nuestro conocimiento, es el Espíritu Santo siempre, pues eso puede influir en su corazón y en su entendimiento para que acepte la verdad del Evangelio. Por eso es sumamente importante. Y al mismo tiempo, todos nosotros, sin excepción, me incluyo también, tenemos personas que amamos, que profesan esta religión, y sabemos nosotros que pues por las prácticas que se hacen en esta religión, estas personas no pueden ser salvas, no pueden, porque la misma Biblia lo deja muy claro. Entonces, por amor a estas personas también es que tenemos que predicarles, ¿vale? Entonces, por eso es importante que nos preparemos. La importancia, imagínense ustedes que van con un médico por una enfermedad muy seria y él no se preparó, ¿cómo les va a ir? Igual con nosotros, si viene un alma y nosotros la tenemos que evangelizar y no nos preparamos, qué importante es. Yo le daría más importancia a eso que a lo del médico. O sea, los dos se tienen que preparar, pero más para compartir la palabra. Bueno, entonces el estudio es de la religión católico-romana. Ahora, primero, precisamente porque todos tenemos personas que amamos y probablemente les compartamos este video, hay que justificar por qué estamos haciendo esto. Entonces aquí hay una justificación, leemos: hoy en día existen muchas religiones que se autodenominan como cristianas, aun cuando estas religiones tienen prácticas y creencias que difieren totalmente de las enseñanzas de Cristo y las enseñanzas apostólicas contenidas en la Biblia. Muchas de estas religiones apelan a su antigüedad, a su tradición o a revelaciones extrabíblicas e historia para justificar su legitimidad y autoridad. Entonces, hay muchas religiones, ya pues, las estamos estudiando y todas dicen ser cristianas y cada una se quiere justificar de diferentes maneras, pero la realidad es que no es así. Si no sigues la doctrina de Cristo y la doctrina apostólica de la Biblia, pues no eres cristiano, aunque te definas así. La demografía influye enormemente en el por qué se profesa una religión, como les decía en el caso de México, siendo en la mayoría de los casos por tradición familiar y no por un análisis objetivo buscando la sana doctrina. Para que nosotros tengamos objetivamente una fe racional, lo que deberíamos de hacer, que es lo que estamos haciendo, es estudiar religión por religión, identificarlo todo, contrastarlo contra la Biblia, y en base a eso, y siempre en oración pidiendo al Espíritu Santo, tomar decisión, no por gusto, no por familiaridad, es que mi papá, es que mi mamá, no por la instalación, mira, es que qué buenas butacas, no, que tiene que ser bíblico. Debido a esto es necesario para todo cristiano hacer un análisis objetivo de las diferentes religiones, pues no podemos tomar decisiones adecuadas sin el conocimiento necesario, así como tampoco podemos opinar, y eso es una realidad, sobre algo que no conocemos. Y a la vez esto nos ayudará a contrastar nuestra fe con la palabra de Dios y contra el resto de religiones buscando la verdad. Dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Llega a pasar, por ejemplo, que aquí en México, que no sé, sale un reporte, no sé, la pasta dental trae cosa que hace daño. Conozco la verdad. Entonces, antes no se sabía. Entonces, ya sabiendo esto, tomas decisiones en base a eso, sí. Entonces, por eso es importantísimo conocer la verdad. ¿Cómo tomas la decisión si no lo sabes? Lo tienes que conocer. Ahora, el propósito es hacer un análisis objetivo de la religión católica romana, comparar la religión católico-romana con la palabra de Dios, ¿vale? ¿Por qué decir católico-romana? Porque hay religiones que también se definen como católicas, pero no son romanas. Por ejemplo, la católica ortodoxa. Entonces, esa siempre es la aclaración, es la Iglesia católico-romana o religión católico-romana. Y es compararlo contra la palabra de Dios, esa es la intención. Aquí en las imágenes pues vemos una representación del Papa, que es su máxima autoridad, versus la Biblia, y eso es lo que se va a contrastar, ¿vale?
Entonces, el propósito al mismo tiempo es evangelizar y hacer discípulos, dice la palabra en Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está remarcado en negrito, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hay que hacer discípulos y a esos discípulos les tenemos que enseñar que guarden lo que Cristo enseñó, que guarden lo que los apóstoles enseñaron. Ese es nuestro propósito, evangelizar con esta base. Y en este propósito también es estar listos para dar defensa, o debatir, otras versiones lo traducen, por la fe, con reverencia y mansedumbre. Dice la palabra en Judas 3, vengo a rogarles que luchen ardientemente. Por ejemplo, en nuestra versión Reina Valera, que es muy usada en Latinoamérica, dice que contiendan. Pero una traducción más correcta es esta, que dice luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Y en 1 de Pedro 3:15 dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Eso es indispensable, porque un cristiano que aunque diga una verdad y lo hace de manera hostil, de manera fanfarrona, de manera orgullosa, no está haciendo mal. Si no es con reverencia y mansedumbre, no, eso no es de Cristo. Ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, si alguien llega y te dice, ¿por qué profesas tu fe? Te voy a dar la explicación, te voy a dar esa defensa, porque tú me lo estás demandando y lo voy a hacer con reverencia y mansedumbre, ¿vale? Entonces, esto es indispensable, siempre reverencia y mansedumbre. Si dices una verdad y no es con reverencia y mansedumbre, pues Cristo no está ahí. Ahora, aquí es muy importante, porque a mí me han llegado a decir, Dios no nos llamó a contender. Y yo les comentaba que en Judas decía contiendan ardientemente por la fe, pero como dijimos es mejor traducirlo como luchen ardientemente. Entonces, sí, es correcto, Dios no nos mandó a contender, pero ahí hay que diferenciar lo que es una contienda de lo que es un debate. Un debate es una discusión, ahí se ve que igual hay que entender que es una discusión. Abajo el asterisco dice alegar razones contra el parecer de alguien. ¿Ok? No es una pelea, no es un pleito. Es alegar, o sea, presentar razones contra, o sea, opuesto a tu opinión. Yo te voy a presentar mi opinión que va opuesta a tu opinión, que es contra el parecer de alguien. Entonces, discutir no es pelear. Entonces, un debate es una discusión usualmente formal, organizada, sobre un tema específico donde dos o más participantes presentan y defienden posturas opuestas mediante argumentos sólidos, con el objetivo de convencer al público o a los jueces de la validez de sus puntos de vista. Entonces es una discusión formal, organizada, donde se presentan y defienden posturas opuestas, con argumentos sólidos. Obviamente estos argumentos, en nuestro caso, tienen que ser bíblicos, pero va también de la mano con los históricos. Siempre, obviamente, están en primer lugar los bíblicos. Aquí dice, con el objetivo de convencer al público y a los jueces. Aquí para nosotros como cristianos no aplica eso. Yo no vengo a convencer a nadie. Yo vengo a presentar el Evangelio. Y quien convence es el Espíritu Santo, no directamente nosotros. Y a diferencia de una contienda es lidiar, batallar, pelear, disputar o altercar. Entonces, ¿contendemos? No. ¿Debatimos? Sí. Como cristianos sí estamos llevados a debatir. Ubican a Kirk, que es un hermano en la fe que murió precisamente porque él defendía por la palabra y él debatía, y en sus debates pues no insultó, no ofendió. La gente se ofendía por la verdad de la Biblia, pero él no decía palabras ofensivas. Entonces es un ejemplo, ¿vale? Entonces sí estamos llamados a debatir y dar esa llamada lucha ardiente por la fe, que sería debatir, no contender, no pelear, no discutir, ¿vale? Ahora, debatir y dar defensa de la fe como cristianos. Dice la palabra, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestren por las buenas conductas de sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, por eso les digo, es mejor no utilizar la palabra contención,
si no debate, en el área buena, allí hay perturbación y toda obra perversa. Es decir, si yo como cristiano voy con celos amargos contra el que sea, de la religión que sea, voy con espíritu de pleito, voy soberbio, voy perturbado, la palabra le llama sabiduría diabólica. Entonces por eso nosotros como cristianos tenemos que tener el cuidado de cómo defendemos nuestra fe. Mientras que dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esto está en Santiago 3, 13, 18. Qué diferente es llegar con una, en este caso que es la Iglesia Católica, porque se ven redes. No, que tú eres idólatra y que tú eres, tú besas yesos, hostil, a llegar y presentar el Evangelio con esa pureza, esa misericordia, esa amabilidad. ¿Me permites compartirte una palabra de Dios? ¿Me permites compartirte lo que dice la Biblia respecto al tema de las imágenes? Y lo hago por amor, no es por criticarte, porque lo que yo busco es tu salvación. ¿Creen que influya? Obviamente va a influir. Y él se puede ver interesado para debatir o solamente interesado para realmente ser evangelizado. Entonces es importante. Dígame. La palabra contender, en ese caso, en esa expresión donde viene Judas, esa viene del griego agonice, y eso significa que describe un esfuerzo intenso y laborioso comparable a un atleta que se esfuerza al máximo. Sí, por eso dice ardientemente. Y sí, cheque la palabra en griego, y todas las traducciones que hay, la verdad me gustó más la nueva versión contemporánea de Reina Valera, precisamente. Porque lo que pasa, por ejemplo, hay gente que dice es que la Biblia se contradice. ¿En dónde? Podemos usar de ejemplo Judas. En un lado dice no contenciosos y en otro lado dice contiendan ardientemente. Pero hay que buscar el significado de la palabra, porque si hay contradicciones y las van a encontrar, Reina Valera la verdad sí tiene muchas, es por el traductor. No, Dios no se contradice, pero el traductor a la hora de traducir tiene 3 opciones de palabra utilizar y pues a su criterio utiliza una y causa una contradicción, como en este caso. Si uno se va precisamente a la palabra en griego, la palabra correcta ideal sería luchen ardientemente, en el sentido de ardientemente de ese esfuerzo. Y ahí ya no hay contradicción, pero sí esos son temas de traducción. Le digo que ahí, por ejemplo, en la clase de ayer que tomé en el Instituto Bíblico, se le llama matices. Entonces, el griego, Dios determinó que se escribiera en griego la Biblia, el Nuevo Testamento, por los matices, porque los griegos sí usan matices, nosotros no. Sí, es que muchas veces es muy difícil hacer una traducción. Por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Por ejemplo, aquí en México lo usamos la palabra chale, de chale. ¿Cómo lo traduces al inglés? Pues no puedes, porque esa palabra no está. Entonces, cada quien le puede poner Y es eso, por eso es muy importante que nosotros nos apoyemos en la crítica textual. Si en Google buscan versículo tal griego, les va a salir primerito siempre una página que se llama Logos, K-Logos. Y ahí van a ver la palabra en griego basado en el interlineal de Strong. Y te va a poner la palabra, cuántas veces está en la Biblia, dónde más está en la Biblia y qué significados tiene y dónde se utiliza y cómo se utiliza. Entonces, en base a eso uno puede darse cuenta de varias cosas, ¿vale? Porque muchas veces, como les digo, en las traducciones se utilizan palabras en particular que fueron a criterio del traductor, pero objetivamente no era la ideal, como en el ejemplo. Bueno, ahora sí, entrando al tema, ahorita fue justificar por qué hacemos lo que hacemos, porque vamos a hacer lo que vamos a hacer, porque la Biblia nos manda ello, y por amor a las personas, en este caso a los católicos, que les vamos a compartir. Entonces, ¿qué es la religión católica? La religión católica es una institución religiosa que se define a sí misma como cristiana, encabezada por el Papa, quien es su máxima autoridad. Se considera a sí misma como el instrumento de unión con Dios y la humanidad. Está compuesta por una jerarquía de obispos y sacerdotes. Se consideran a sí mismos la única religión verdadera, como es toda la religión verdadera, se considera la única religión verdadera. Fundamentan su legitimidad, y esto es lo más importante de la religión católica y lo vamos a tratar más adelante. Fundamentan su legitimidad principalmente en su antigüedad, primero, y en la, según ellos, autoridad puesta en Pedro por Jesús, en Mateo 16, 18, más adelante lo vamos a ver, preservada por la sucesión apostólica. Entonces la Iglesia Católica, todo está fundamentado en Cristo, dejó a Pedro como autoridad máxima, y Pedro es el todo.
Y Pedro, como es autoridad máxima, hereda su antigüedad, su autoridad máxima a nuevos apóstoles, que en este caso serían los papas. Entonces los papas tienen la autoridad máxima que Cristo puso en Pedro. Si esto es verdad, sí, tendría que ser la religión católica la religión verdadera, si esto fuera verdad, pero lo vamos a contrastar obviamente con la palabra. Por eso muchas veces dicen, no, a mí me fundó Cristo, porque ellos creen que, o defienden que al poner Cristo autoridad en Pedro, ahí se funda la Iglesia Católica Romana. Y es lo principal lo que defienden, y toda la Iglesia Católica Romana depende de ello. Bueno, las características generales que después se van a ver más a detalle es, ellos consideran tener unidad con Dios. La Iglesia es el signo de la unión entre Dios y los hombres, de acuerdo a su doctrina. Son trinitarios, creen en un solo Dios compuesto en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fe en Cristo se fundamenta en las enseñanzas y en el sacrificio de Jesucristo y la esperanza en la vida eterna. Les recomiendo no apuntarlo todo para que avancemos rápido. Y pongan lo principal, que serán en este caso solo lo que está en negritas. Y por ejemplo aquí atrás solo lo que está en rojito. Porque como es un tema extenso, nos vamos a echar más rato. Ahora, otras características. Su fundación, como comentábamos, se considera a sí mismo fundado por Jesucristo, de acuerdo al versículo de Mateo 16-18, en el año 33 después de Cristo. La sucesión apostólica es su fundamento, digamos que es su roca, es su fundamento. Sostienen que la autoridad de Cristo se depositó en Pedro y que se transmite a través de sus sacerdotes, el Papa y los obispos. Y su jerarquía está organizada bajo la autoridad del sumo pontífice, que es el Papa, y los obispos. Tienen una estructura muy organizada. Ahora, algo muy importante con la Iglesia Católica es el tema de la tradición. ¿Han oído esto con ellos? La tradición, junto con la Biblia y el magisterio, forman un solo depósito sagrado que preserva y desarrolla la comprensión de la fe. Entonces, a diferencia de nosotros como cristianos, nuestro fundamento de nosotros es la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios, o sea, es como Dios hablando, y es lo que creemos y lo aceptamos. Pero en la Iglesia Católica toman la Biblia como la palabra de Dios, pero al mismo tiempo agregan la tradición y agregan el magisterio. Entonces no solo es la Biblia, sino que aquí hay tres autoridades, y al conjuntar estas tres es de donde sale la doctrina de la Iglesia Católica. Igual más adelante lo vamos a ver, ¿vale? El culto a las imágenes, que pues normalmente nosotros llamamos idolatría, porque es lo que es, ellos utilizan el término hiperdulia. Dulia quiere decir veneración, hiper pues es mucha. Entonces las imágenes, de acuerdo a ellos, las imágenes religiosas cumplen un papel fundamental como ayudas para la fe, la enseñanza y la oración. Sirven para recordar y honrar a Cristo, a los santos, despertando la piedad del creyente. O sea, las imágenes despiertan la piedad del creyente, sin ser ellas mismas objeto de adoración, la cual está reservada únicamente a Dios. Esto es lo que su doctrina dice. Nosotros no adoramos las imágenes, es un instrumento, nos recuerdan a quien representan, es lo que ellos defienden. Y la infalibilidad papal, este es un dogma, como casi todo de la Iglesia Católica son dogmas. Ahí hay que entender un dogma, hasta abajo viene la definición. Un dogma es una proposición tenida por cierta y como principio innegable, y es un conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión. Es decir, el Papa como máxima autoridad, si él proclama un dogma de fe, este dogma todos lo tienen que aceptar, y no está discusión, lo tienes que aceptar. Estás obligado, si te haces llamar católico romano, a aceptarlo.
y no está a discusión. ¿Por qué? Porque el Papa es infalible, y esa infalibilidad al mismo tiempo es también un dogma, ¿vale? Entonces, si el Papa declara algo como una proposición de fe, es obligado y no se debe de cuestionar contra nada. Ahora, misión y propósito de los católicos. Evangelización es transmitir el Evangelio de Jesucristo a todas las personas. Administración de los sacramentos, ofrecer los sacramentos como medios de salvación, servicio a los necesitados, participar en actividades de asistencia y educación, y promoción de la caridad, trabajar por la unidad y la esperanza entre los seres humanos, ¿vale? Aquí lo que llama la atención es transmitir el Evangelio de Jesucristo, pero la realidad es que va revuelto con el magisterio y revuelto con las tradiciones, y ver los sacramentos como medio de salvación, que después de ahí igual lo vamos a hablar. Nuevamente otra aclaración. La intención del desarrollo del presente tema no es la discusión o la división, sino más bien la de conocer la verdad, contrastando las interpretaciones de la Iglesia Católica Romana contra la verdad objetiva, tanto histórica como bíblica. Entonces, nuevamente la importancia de la verdad. ¿Qué tan importante es la verdad? Jesús dijo... Entonces Jesús a los judíos les dijo que habían creído en Él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, miren, está hablando Jesús. Jesús dice, si permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí hay que aclarar cuando vimos el tema de los falsos discípulos. Cuando se habló del tema de los discípulos, ¿quién es un discípulo? El que guarda los mandamientos, el que guarda las enseñanzas de Cristo, el que tiene y guarda la doctrina apostólica contenida en la Biblia. Ese es un discípulo. Si yo vivo en fe, si yo vivo en santidad, si yo proclamo el Evangelio de Cristo, si yo nací de nuevo, si yo me bauticé, pues yo soy un discípulo, un genuino discípulo. Y si estoy en una congregación que se fundó hace un mes, sigo siendo un discípulo, porque aquí dice, ¿quién es mi discípulo? El que permanece en mi palabra. Si se aman los unos a los otros, son discípulos. Pero ¿y si me fundaron hace 2 meses mi congregación? No importa, sigue siendo un discípulo. Y después dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, que es el versículo que usábamos anteriormente. Ahora, contrastando, y más adelante Jesús dice, vosotros, le está hablando a los fariseos, que no lo aceptaban y que planeaban matarlo, pero miren, esto aplica para cualquier persona y son las palabras de Jesús, Él no miente y en Él está la verdad. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles serán? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, cuando yo evangelizo con mentiras, soy, en la palabra de Jesús, hijo del diablo. Si yo soy homicida, hijo del diablo. Está claro, esos son frutos de la carne y conocemos los frutos del Espíritu. ¿Qué dijo Jesús? Por su religión los conocerán, por su antigüedad los conocerán, por su fundador los conocerán, por sus frutos. Estos son frutos del diablo y nosotros conocemos cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Entonces, no es por tu religión, no es por tu antigüedad, no es por tu fundador, son tus frutos y tu obediencia. Ahora, vamos a entrar en el área de la historia, antecedentes históricos, porque tenemos que entender dónde comenzó todo. Ahora, nosotros sabemos que en el libro de Hechos, en el año 33, cuando reciben el Espíritu Santo los apóstoles, este Espíritu Santo los capacita en todo, para hacer todas las obras que van a hacer, para hablar en idiomas en los lugares donde van a ir, para predicar la palabra en el idioma que sea, para hacer milagros también, para organizar la iglesia, para conocer la doctrina, para tener esas revelaciones apostólicas que están en la Biblia de que Jesús iba a venir por una segunda vez. Son capacitados los apóstoles en este momento del Pentecostés. ¿Dónde ocurrió esto? En Jerusalén. Ahí vemos en qué orden, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, se fueron fundando las iglesias que pertenecieron después a la Pentarquía. Entonces, primerito fue la iglesia de Jerusalén, y eso nadie lo discute, ni un católico lo puede discutir. La primera iglesia de toditas, la original, como una estructura, me refiero, fue la iglesia de Jerusalén en el año 33. Aquí estuvieron todos los apóstoles, incluyendo Pedro, y aquí el primer obispo fue Santiago.
¿Ok? Entonces inician los viajes de evangelización de los apóstoles y se van fundando las demás iglesias. Obviamente hay muchísimas más, pero estas eran las que más resaltaban por la autoridad que se le dio en el futuro. Vemos que la iglesia de Roma fue la tercera, fue en el 36 después de Cristo. Y esto es de suma importancia porque el católico dice, no, nosotros fuimos la primera. No fueron la primera, ni siquiera la segunda, fueron la tercera. Pero igual depende de en dónde lo busques, porque hay fuentes que dicen que sí son la segunda, hay fuentes que dicen que son la cuarta. Entonces depende de dónde lo busques, porque todas las fuentes te van a dar fechas diferentes. Pero el punto es que la primerita fue la de Jerusalén, aunque aclaremos, no le da ninguna, porque, o sea, sí te habrá fundado los 12 apóstoles si quieres, pero si te desvías de la doctrina ya no eres de Cristo. Si haces apostasía del nombre de Cristo y de la sana doctrina, ya no eres de Cristo. Si estás practicando pecado, no eres de Cristo, no importa ni que te haya fundado un apóstol. Y esa es la realidad. ¿Ok? Entonces, esta es la pentarquía. En el futuro, a estas 5 es a las que se les dio mucha autoridad en cuanto a los concilios y a la toma de decisiones. Ahora, después de que se funda la iglesia de Jerusalén y se empieza a predicar el evangelio, hubo muchos mártires en estos tiempos, y estos mártires eran perseguidos precisamente por el gobierno romano. Por ejemplo, vemos a Policarpo en el año 155 después de Cristo, que todos estos fueron discípulos de los apóstoles. O sea, ellos sí traen una cadena. Y él fue quemado. Ignacio de Antioquía fue muerto en el Coliseo Romano con los leones. Clemente de Roma, que fue el cuarto obispo de Roma, murió, le pusieron un ancla en el cuello y lo lanzaron al mar. Entonces, esta es la persecución que se dio contra la iglesia primitiva en los primeros años. Y pues obviamente fue muy fuerte, y fue tanto por los judíos, porque los judíos también perseguían cristianos. Recordarán cómo era el apóstol Pablo cuando era Saulo. Así eran la mayoría de judíos. Esos latigados los encarcelaban o de plano los mataban, más la persecución romana. Ahora, aún en este periodo de persecución había diferentes opiniones doctrinales. Por eso, a finales del siglo II, Ireneo de León escribió un libro que se llama Contra herejías, para hacer ver que muchas enseñanzas que empezaban a moverse eran heréticas. Por ejemplo, la que más sonaba era que Jesús era creado, no era divino ni era eterno, que era una creación de Dios. Por ejemplo, era una de las que más circulaban en ese entonces, ¿vale? Y después, la temporada más pesada, más pesada de martirio contra la comunidad cristiana fue en el gobierno de Diocleciano, alrededor del 284. Recordemos, la persecución empezó prácticamente después del 33 y aquí ya estamos en el 284, o sea, ya pasaron 250 años de persecución, y es bastante, y es persecución, no ahorita de, ay, es que me hablaron feo, no, es persecución, te matan por tu fe. Había un libro que es el Acta Martyrium, que se escribió basado en todas estas mártires. Narra el arresto y el proceso judicial, la condena y la muerte de los cristianos por mantener su fe. Se utilizaba en las primeras liturgias de la iglesia para ofrecer un testimonio de fe y fortaleza, y contiene una reflexión sobre la teología del martirio, que es un testimonio de fe que culmina en la muerte. Es decir, la comunidad cristiana no veía esto como algo malo, sino que hasta los inspiraba. Ver que un hermano daba su vida por su fe los inspiraba. Por eso, por mucho que batalló Diocleciano y que puso todos sus recursos para acabar con el cristianismo, no pudo y se tuvo que rendir. Y en el año 311 se proclamó el edicto de tolerancia de Nicodema, y en el año 313 el edicto de Milán. Y en estos edictos se decretó por parte del imperio de Galerio, se puso fin a la gran persecución de los cristianos, reconociendo su existencia legal y concediéndoles la libertad para practicar su religión, siempre que ésta no atentara contra el orden público. Este edicto es considerado un precedente importante del edicto de Milán, que fueron los dos en conjunto, que consolida la libertad del culto en todo el imperio romano. Entonces fue real, hasta el año 313, que ya cesó esa persecución y se toleraba que los cristianos vivieran y profesaran su fe. Entonces vemos realmente cómo se dio todo esto y toda la gente que tuvo que morir. Por eso nosotros tenemos que darle mucho valor a la palabra de Dios que tenemos en las manos, porque mucha gente murió para que así fuera. Ahora, Diocleciano fue el que dijo, no, pues no se mueren, hay mucho cristiano. Y entre Galerio, Lucino y Flavio Valero, Aurelio, Constantino, conocidos más comúnmente como Constantino I, Constantino el Grande, a todas les suena ese nombre,
ellos fueron los que proclamaron estos edictos, principalmente el edicto de Milán, pero quien se llevó las palmas fue Constantino. Entonces ya, ahí se ve leoncito, ya está prohibido que los leoncitos coman cristianos. Ahora, siendo Constantino emperador romano, cuenta la leyenda, porque ahí sí es más como leyenda, que en un sueño él escuchó la palabra y nox signo vences, que es con este signo vencerás, y en ese signo vio un tipo de cruz. Entonces por eso cuenta la leyenda que Constantino tomó este signo, que es el crismón, que en ocasiones se llega a ver en prácticas litúrgicas católicas, que aún en su sotana llegan a traer el crismón, porque esto se asocia al emperador Constantino. Pero no es general, de hecho es ya rarísimo ver que alguien traiga ese crismón, y Constantino casi patrocinó ya en ese entonces a la religión cristiana, y mandó a hacer basílicas como la de San Pedro, la de San Juan, y la Basílica de Natividad, ¿vale? Entonces, a diferencia de los emperadores anteriores, él apoyó el cristianismo. Ahora, aquí pasó algo, que Constantino dijo, no, pues sí, el cristianismo, aunque él se bautizó formalmente casi antes de morir, y de una manera un poco curiosa, luego la vemos, lo que pasaba aquí es que Constantino, junto con el obispo Ocio de Córdoba, se dieron cuenta que había mucha división entre toda la comunidad cristiana, porque unos decían una cosa, como ahorita, unos decían una cosa, otros decían otra cosa, otros decían otra cosa. Entonces Ocio de Córdoba instó a Constantino, porque ahí hay que aclarar, en todo este tema de los imperios, la autoridad es el emperador. O sea, si se hace un concilio, es porque lo pidió el emperador, no porque los obispos, no, vamos a hacer nosotros, no. Te sujetas al emperador y todo eso es en base a lo que el emperador quiera pedir o hacer. Entonces, Ocio le dice a Constantino, oye, ¿cómo ves si armas un concilio? Nos juntamos los meros obispos y ya ponemos orden a todo este show. Y sí, fue lo que se hizo, y se hizo el primer concilio. Estos concilios se definían como concilios ecuménicos, que son reuniones formales de obispos de todas las iglesias para discutir y tomar decisiones obligatorias sobre temas doctrinales y de prácticas eclesiásticas, buscando la unidad y la coherencia del cristianismo. Y en estos concilios se hacían credos. Credo quiere decir yo creo. Han llegado a ir del concilio de Nicea y todo eso, que se hacía como una declaración, y ese es un credo de fe, que es lo que la iglesia creía en ese entonces. Entonces, después de estos concilios, se guardaba esos credos y se llegaban a profesar. Quienes llegaron a ser católicos en algún momento llegaron a escuchar algún credo de nosotros como iglesia, declaramos y creemos, que lo llegan a decir en la iglesia católica aún hoy en día. Y estos credos declaraban como herejía a toda persona o toda práctica que fuera en contra de lo que se concluyó en esos credos. Una de las herejías principales era la de Arriano. Arriano era el que decía de que Jesús fue creado y no era como tal divino, sino que era una creación. Entonces, de hecho, el primer concilio, que fue el concilio de Nicea, eso fue lo que lo motivó, el arrianismo. Ahora, hubo otro edicto, que es el edicto de Tesalónica, donde se lee, que lo puso Teodosio el Grande. Dice: queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos. Según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica, creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, pero por lo que se refiere a los otros, pues en nuestro juicio ellos son locos, insensatos, decretamos que sean señalados con el ignominioso nombre de herejes. Entonces este fue el concilio, el edicto de Tesalónica, que profesó el emperador Teodosio el Grande. Entonces, a diferencia del principio que veíamos, ser cristiano es legal y te dejamos vivir, ahora el cristianismo se convertía en la religión oficial del Imperio Romano. Y esto se vio en el concilio de Nicea del 325, que de hecho fue el primer concilio ecuménico. Ahora, aquí vamos a hablar de un tema del magisterio y los concilios. Dijimos que la Iglesia Católica tiene tres fundamentos: la Biblia, el magisterio y la tradición. Ahorita vamos a ver qué es el magisterio.
las tres autoridades: magisterio, tradición, Biblia. El magisterio se define como un gobierno y enseñanzas que el maestro ejerce sobre sus discípulos. El Papa y los obispos son la autoridad oficial de enseñanza de la Iglesia, y los concilios son uno de sus modos de actuar. Es decir, cuando yo digo magisterio, me refiero al Papa y a los obispos. Ellos son el magisterio. Son como un conjunto de maestros, donde el mero maestro es el Papa, y ellos como maestros son los que dan las enseñanzas oficiales y autorizadas. Es decir, tienes la Biblia así, pero solo el magisterio la puede leer y la puede interpretar. Entonces son las enseñanzas de la Biblia en base al magisterio. Ellos son la autoridad. Y objetivamente, en la Iglesia Católica, ellos son la máxima autoridad por sobre la tradición y la Biblia. Más adelante lo vamos a ver. Entonces el magisterio es el Papa y los obispos. Y una manera de actuar del magisterio es: nosotros somos el magisterio, sí, y ya vamos a cambiar algo, sí, hay que hacer un concilio. Entonces los concilios son una manera de actuar del magisterio, una reunión. Ahora, un concilio es una junta o congreso de obispos y otros eclesiásticos para deliberar y discernir sobre temas de dogmas y disciplina dentro de la Iglesia. Y ecuménico se refiere al esfuerzo por la unidad y colaboración entre diferentes comunidades o iglesias cristianas, buscando superar las divisiones históricas. Y está bien, o sea, si uno ve así objetivamente, un concilio está bien. Un concilio es: vamos a reunirnos y ponernos de acuerdo con la intención de preservar la unidad. Pues está bien, ahí no hay ningún problema. De hecho, bíblicamente hay un concilio, que es el Concilio de Jerusalén, y ese Concilio de Jerusalén lo podemos leer tanto en Hechos 15 como en Gálatas 2, donde aquí hubo una situación donde no se ponían de acuerdo y los apóstoles se reunieron para ponerse de acuerdo. Fue el primer concilio y se realizó para resolver la controversia sobre si los gentiles, que son los no judíos, convertidos al cristianismo, debían de seguir la ley de Moisés, incluyendo la circuncisión, para ser salvos. La decisión final fue que los gentiles no estaban obligados a seguir la ley judía. Fue presidido por Pedro, Pablo, Simón y Juan. Ahí estuvieron esos 4 apóstoles que se consideraban como las columnas de la iglesia. Entonces, aquí hay un show: ok, somos apóstoles, sí, pero también somos judíos, sí, porque todos somos judíos, ok, y nosotros evangelizamos a gentiles, ok, y si el gentil ya se convirtió, ¿tiene que guardar la ley de Moisés? ¿Lo tenemos que circuncidar o qué procede? No, pues yo digo que sí, no, pues yo digo que no, no, pues yo digo que poquitas cosas sí, poquitas cosas no. Como había diferentes opiniones, se tuvieron que reunir y dieron su testimonio de lo que había pasado con los gentiles, de que recibían, de que aún ellos ya no estaban guardando cosas, ya estaban viviendo como gentiles. Entonces concluyeron: no, pues entonces concluimos que no lo deben de guardar. Solamente es las enseñanzas de Cristo, los 10 mandamientos, pero como tal la ley de Moisés, con todas las reglas, todos los ritos, incluyendo la circuncisión, no, eso ya ellos mismos como apóstoles concluyeron que no. Entonces, estos mismos concilios se hacían tomando en cuenta principalmente a las 5 autoridades principales, que es la misma pentarquía, que es la Iglesia de Jerusalén, la Iglesia... De hecho tenía un orden como jerárquico: era primero la de Jerusalén, luego la de Roma, luego la de Constantinopla, Antioquía, y al final la de Alejandría. Pero tenían que ser, sí o sí, tenían que estar esos 5 obispos, más varios otros obispos de otras iglesias más pequeñitas. Entonces decíamos que el primer concilio bíblico fue el de Jerusalén, pero ya como ecuménico, donde ya no están los apóstoles, fue hasta el 325. Se combatió la postura arriana, que era lo que les decía, que Dios es creado. Se habló de la plena divinidad de Jesucristo, de una unidad religiosa, y esto fue precedido por Constantino, y por el obispo de Osio, que era lo que les comentaba. Ellos eran como los que llevaban el orden. Aquí algo que a mí me pareció muy interesante es que, aunque muchas veces se habla mal de Constantino, hay fuentes donde se lee que Constantino propuso que todo fuera de acuerdo a la Biblia. Dijo: no, pues básense en los escritos divinamente inspirados. Dice aquí abajo: de acuerdo a los escritos divinamente inspirados. Era lo que decía Constantino. O sea, él tenía la misma postura que nosotros. Pero bueno, en este primer concilio no hubo muchas cosas polémicas, salvo una, y este fue el primer credo, que es el credo niceno, que en algunas iglesias católicas ya lo han de haber leído y oído. Dicen: este fue el resumen, la conclusión después de ese concilio, de esa reunión. Ellos declararon: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre,
antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no hecho o no creado, consubstancial con el Padre, por lo cual todas las cosas fueron hechas, el cual por amor a nosotros y por nuestra salud, descendió del cielo y tomando nuestra carne de la Virgen María, por el Espíritu Santo fue hecho hombre y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y al tercer día resucitó según las Escrituras, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Su reino no tendrá fin, y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por los profetas, y creo en una santa Iglesia católica y apostólica, confieso un bautismo para remisión de pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amén. Si nos damos cuenta, nosotros analizando este texto, la mayoría lo va a objetar. Ahí aclarando, Iglesia, dice, creo en una, ¿estamos de acuerdo que la Iglesia de Cristo es una? Amén. Ok. Santa, estamos de acuerdo que es santa, la Iglesia de Cristo es santa. Católica, aquí hay que aclarar, la palabra católico quiere decir universal. O sea que la iglesia está en todo el mundo y le pertenece a Cristo. Si yo cambio la palabra católico por universal, digo, la iglesia es una, sí, es santa, sí, es universal, sí, estoy de acuerdo. Es apostólica, también, porque está basada en el fundamento apostólico. Entonces, ni aun nosotros podemos estar en contra de eso, está bien. Pero hubo aparte de este credo 20 leyes que se promulgaron. Los principales, o el de interés para nosotros, es que había uno que dice que desde ahí se prohibía a todo miembro del clero vivir con una mujer. No decía estar casado, porque eso es después, pero dice se prohíbe a todo miembro del clero vivir con una mujer. Entonces hay muchos cristianos hoy en día que dicen, no, pues yo estoy de acuerdo con el credo de Niceno, pero no podrías, porque se prohibió ahí vivir con una mujer. Si tú eres un obispo, un pastor, no puedes vivir con una mujer, y eso ya va en contra de la palabra. Y nos damos cuenta cómo desde ahí se empezó a desviar. Se empezó a desviar, ya no iban de acuerdo a la palabra. ¿Y qué dice la palabra? No tenemos, y aquí es muy importante, dicen que Pedro no tenía esposa. Pero vamos a leer. No tenemos derecho de traer con nosotros, dice el apóstol Pablo, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también nosotros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Entonces Pablo está diciendo, pues no puedo tener yo mujer como Pedro. O sea, Pedro tiene mujer. Tenía suegra. Y tenía suegra. Después en Mateo 8:4 dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de la suegra de Pedro, postrada en cama con fiebre, y después la sanó. Entonces, casi siempre cuando defienden que Pedro tuvo esposa, no usan el primer versículo que yo cito aquí, que es el bueno, usan el segundo. Y hay católicos que dicen, pues no tiene suegra, pero no quiere decir que tenga esposa, porque ellos creen que estaba muerta o no sé. Y al último dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, y a doctrinas de demonios. Miren qué fuerte, le llama doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, que también hay que creo, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Objetivamente yo diría, ¿prohibieron casarse aquí? No. Ahí me puede refutar un católico, pero más adelante la realidad es que sí. Y hoy sabemos, los obispos no se pueden casar. ¿Y qué dice la Biblia de eso? Enseñanza de demonios. Es fuerte, pero es lo que dice la Biblia. La Biblia es palabra de Dios, es Dios hablando. Si Dios dice que eso es enseñanza de demonios, es enseñanza de demonios. ¿Vale? Entonces los versículos son 1 Corintios 9:5, Mateo 8:14 y 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Y el pesado para mí es pues los tres, pero más el uno. Entonces, sí, no podemos negar que tenía mujer. Ahora, en el concilio de Constantinopla, que fue un concilio añitos después, el anterior fue en el 25, este fue en el 81, fue motivado por la necesidad de consolidar la fe nicena, condenar herejías como el
macedionismo, que es que negaba la plenitud divina y personalidad del Espíritu Santo, considerándolo una criatura inferior al Padre y al Hijo, y establecer la primicia de honor de la sede de Constantinopla. Todo ello bajo la iniciativa del emperador Teodosio. Es lo que les digo, siempre que había un concilio era porque un emperador quería, para lograr la unidad del cristianismo y la estabilidad del Imperio Romano, porque ya el cristianismo no era junto con el Imperio Romano. Si el cristianismo estaba bien, el Imperio Romano estaba bien. Y aquí de Constantinopla, cuando vimos lo de la pentarquía, originalmente no incluían a Constantinopla, pero ya después la incluyeron, incluso le dieron un lugar primordial, donde el orden jerárquico era primero Jerusalén, era como la de honor, después era Roma, y después era Constantinopla. Ese era ya el orden que le estaban dando a la pentarquía. Y luego las otras dos. Y en el credo niceno-constantinopolitano se lee lo siguiente: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, y confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Aquí la diferencia es el papel que ya se le da propiamente al Espíritu Santo, pero prácticamente es lo mismo. Pero aquí se promulgaron 7 leyes en las que destacan que ya Constantinopla tenía un lugar de honor. Entonces ya el orden jerárquico era Jerusalén, number 1, Roma, number 2, Constantinopla, number 3, y ya Alejandría y Antioquía. Entonces vemos como desde ahí ya había como que no, yo soy el primero, no, yo soy el primero. Y después siguió el concilio. No vamos a ver todos, son como los primeros 5. Ya después lo resumí, porque si los iba a dar todos, dije, ay, no inventes, son un montón. Dije, no vamos a aguantar ni ellos ni yo. Concilio de Éfeso fue en el 431. La motivación de era la controversia por las enseñanzas de Nestorio, que negaba que la Virgen María podría ser llamada Madre de Dios. En griego era Theotokos, y en su lugar ponía el término Madre de Cristo. ¿Qué será más correcto, llamar a María Madre de Dios o Madre de Cristo? ¿Ustedes qué creen? Madre de Cristo. Sí, porque María fue Madre de Cristo en el sentido de su naturaleza humana, pero no la puedes llamar Madre de Dios porque Dios es eterno. Ella tenía que ser sobreeterna para... Entonces el concilio se convocó para reafirmar la doctrina de que Cristo es una sola persona con 2 naturalezas, porque había quien decía que solo era divino y otro decía no, pues solo era humano. Es como cuando llegamos y no, pues él pudo porque era el Dios. No, pues no, pero igual era totalmente hombre. Y que María es por lo tanto la Madre de Dios encarnada. Entonces en este concilio es lo que se defiende, que sí, María es Madre de Dios. Dice, pues no decimos que la naturaleza del Verbo transformada se hizo carne, pero tampoco que se transmutó en el hombre entero, compuesto del alma y cuerpo, sino más bien que habiendo unido consigo el Verbo según hipostasis o persona, unión hipostática es eso, es totalmente hombre y totalmente Dios. La carne animada de alma racional se hizo hombre de modo inefable, e incomprensible, y fue llamado Hijo del Hombre, no por sola voluntad o complacencia, pero tampoco por la asunción de la persona sola, y que las naturalezas que se juntan en verdadera unidad son distintas, pero que de ambas resulta un solo Cristo e Hijo, no como si la diferencia de las naturalezas se destruyera por la unión, sino que porque la divinidad y la humanidad constituyen más bien para nosotros un solo Señor y Cristo e Hijo, por la concurrencia inefable y misteriosa de la unidad, porque no nació primeramente un hombre vulgar de la Santa Virgen y luego descendió, ahí por ejemplo ya le están llamando Santa, y luego descendió sobre él el Verbo, sino que unido desde el seno materno se dice que se sometió a nacimiento carnal, como quien hace suyo el nacimiento de la propia carne. De esta manera los santos padres no tuvieron inconveniente en llamar Madre de Dios a la Santa Virgen. ¿María fue santa? Pues sí, pues santo es apartado, no habría problema con llamarla santa. Nosotros igual nos llamamos santos porque igual estamos apartados.
Pero aquí, por ejemplo, en este concilio llaman a María Madre de Dios y pues la suben un montón. Entonces, por eso nosotros tenemos que discernir. Por ejemplo, si yo hubiera estado en ese concilio y no declaro esto, me matan. Pero pues a qué estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo, se supone. Y en el anterior que decíamos que ya no te dejaban vivir con una mujer, caray, pero la Biblia dice que sí nos podemos casar, pues obviamente vivir con nuestras mujeres. Entonces vemos que se va desviando poco a poquito, porque vemos que en la mayoría del texto estaríamos de acuerdo, pero hay cositas que se empiezan a meter y cositas que se empiezan a meter, y cuando te das cuenta ya se metieron más cosas que nada. Y la Biblia, contrastando, jamás llamó Madre de Dios a María en la Biblia. Nunca nadie la llamó Madre de Dios. En la Biblia nunca nadie hizo eso. ¿Okay? Ya es el último concilio general del que vamos a hablar. En el concilio de Calcedonia en el 451 se motivó principalmente por la necesidad de resolver el debate cristológico sobre la naturaleza de Cristo y la controversia provocada por el monofismo de Eutiques, quien afirmaba que en Cristo solo existía una naturaleza divina. El concilio se convocó para establecer la unidad doctrinal y la disciplina eclesiástica, afirmando que Cristo es una sola persona con dos naturalezas compuestas, divina y humana, que permanece inconfundible en su unión. Entonces, ahí declaran: nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en Dios y también perfecto en virilidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, de alma y cuerpo razonables, consustancial con nosotros según la virilidad, en todos los casos semejantes a nosotros, sin pecado, engendrado antes de todos los siglos del Padre según la deidad, y en estos últimos días para nosotros y para nuestra salvación, nacidos de la Virgen María, la Madre de Dios, según la virilidad, un mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito, que debe ser reconocido en dos naturalezas, de manera inconfundible, inmutable, indivisible e inseparable. Entonces esta es la unión hipostática, completamente hombre y completamente Dios, ¿vale? Y en este concilio se promulgan 30 cánones o leyes, entre los que destacan que los monjes y monjas no deben contraer matrimonio o serán expulsados. Anteriormente vimos, no pueden vivir con una mujer, a lo mejor sí estás casado, pero no puedes vivir en la misma casa, pero aquí sí ya se promulgan, no deben contraer matrimonio. Y de hecho a los que ya estaban casados creo se les anulaba, o fue en un concilio más adelante, y se le da el primer lugar a Roma. Aquí es donde Roma se levantó, donde ya no era Jerusalén el primer lugar y que tenía lugar de honor, sino que aquí fue donde Roma se levantó y se le dio el primer lugar en la jerarquía, y en el segundo lugar quedó Constantinopla. O sea, Jerusalén ya quedó, si bien le va en el tercer lugar. Y aquí da interés que igual varía, depende de dónde uno lo busque, pero de manera general se toma que el Papa León I el Grande, consolida el término Papa en el sentido moderno para referirse al obispo de la sede de Roma. Es considerado históricamente el primer papa, históricamente, porque en tradición los católicos obviamente la Iglesia Católica toma a Pedro como el primer papa, pero históricamente que el término se utilice para referirse a un obispo que tiene autoridad suprema por sobre todos los demás, es hasta León I. El término papa quiere decir padre, y ya se utilizaba tiempo atrás para los obispos en general, como una palabra de amor y autoridad hacia un obispo. Pero ya como tal, la palabra papa se utilizó únicamente para el obispo romano. ¿Okay? ¿Y qué dice la Biblia respecto a esto? Es lo mismo que vimos hace rato. Pedro tenía mujer, Pedro tenía suegra y mujer, y toma la Biblia como doctrina de demonios prohibir casarse, porque aquí ya se prohibió casarse. ¿Ok? Entonces ahí se tiene que ir discerniendo, o sea, cómo se va desviando, y un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Pero si yo me tengo que enfocar específicamente en la Biblia, lo voy a ubicar, lo voy a ver. O sea, si Dios a través de uno de sus apóstoles dice, doctrina de demonios es que te prohíban casarte, es lo que la Biblia dice. Pues yo soy la Iglesia Católica, yo prohíbo casar. Y luego, ¿te quedas ahí o qué haces? Pero el show era que casi era como el PRI antes. ¿Quieres estar en política? Pues el PRI no tienes otra, es el único que gana. Así, algo así, digamos. Ahora, dice también la palabra, hubo también entre ellos una disputa en el tema de la jerarquía, porque se dan cuenta que ya Roma dijo, yo soy el mero mero. Pero vemos qué pasó, hubo también entre ellos una disputa, aquí está hablando de los apóstoles, sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo, Jesús,
Los reyes y las naciones se enseñorean. Las naciones y los reyes del mundo se enseñorean de ellas. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Es decir, en el mundo los reyes se enseñorean y tienen autoridad en el mundo. Dice, más no así en vosotros, sino el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Aquí está hablando de cuál es nuestra conducta como cristianos. Yo no tengo que buscar autoridad, yo tengo que buscar servir. Y a los ojos de Dios eso a mí me daría mayor autoridad, aunque no voy a usarla pues para engrandecerme. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Nosotros tenemos que ser como Cristo, servir, no de llegar. Y Él era hijo de Dios, Él era divino, era Dios en sí mismo, y no llegó. Él llegó a servir. Entonces, si contrastamos con que se están peleando, no, yo soy el mero mero, no, yo soy el mero mero, no, pues ahora todos me van a llamar papi y se van a sujetar, va en contra de la palabra. Ahora, también la Biblia dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Obviamente está hablando en el ámbito espiritual. Entonces, si hay un líder espiritual y yo le llamo Padre, o Santo Padre, o sea, no va en contra eso de la palabra, y vamos viendo cómo van entrando cosas que ya no van de acuerdo a la palabra. Ahora, aquí pasó algo pesado, como ya Jerusalén no se le reconoció su honor, y Jerusalén estuvo totalmente en desacuerdo con la conclusión del concilio de que Roma fuera el number one. Jerusalén dice, ¿sabes qué? Conmigo ya no cuentes. Y Jerusalén se separa de la pentarquía, y de la mano también se separa Alejandría, porque Alejandría tampoco aceptó este resultado del concilio. Entonces se hace la división, y esta división pesada en la iglesia primitiva se le llama cisma. Entonces el primer cisma fue en el año 451, el mismo año del concilio, y Alejandría y Jerusalén ¡pum!, se separan, ¿vale? Ahora recordemos cuál fue la primera iglesia. ¿Cuál dijimos que fue la primera? Pues ahí está el primero, fue Jerusalén. Entonces, cuando se dice, no, nosotros fuimos la primera, que es lo que la Iglesia Católica, objetivamente, si Jerusalén es la primera y hay una división, ¿quién se separó de quién? Pues serían las tres de arriba de Jerusalén, porque Jerusalén fue la primera. ¿Por qué? Porque ponen un concilio que no va de acuerdo a los intereses y se hace la división. Entonces, si somos objetivos, sería decir que Roma y las otras tres se separaron de Jerusalén, que fue la primera iglesia. Y la mayoría de católicos no sabía eso. Y resumiendo todos los demás concilios, en el concilio, bueno, los primeros, concilio de Nicea dijimos que era condenado el arrianismo, definen la venida de Cristo. En el de Constantinopla condenan el macedonianismo, que era el tema del Espíritu Santo, y definen la divinidad del Espíritu Santo. Y en el concilio de Efeso es el tema en que María, como Madre de Dios, la definen. Vemos cómo se van dando las cosas. En el del Calcedina, que acabamos de ver, es la prominencia de Roma. Por eso Alejandría se separó. Y en el resto de concilios, en el de Constantinopla II, se condena el nestorianismo, que era un movimiento que se tomaba que el Espíritu Santo no era propiamente de adoración. Y en Constantinopla se condena el monotelismo, donde se hablaba que solamente había una naturaleza en Cristo. Y en el concilio de Nicea se restablece la veneración a las imágenes. Eso es muy importante, Nicea II. En ese concilio de Nicea II hay una pelea entre la iconoclasia y la iconodulia. La iconoclasia era el rechazo a las imágenes, incluso su destrucción, para no ser adoradas. Y la iconodulia era la postura donde sí se aceptaban las imágenes. Entonces, este concilio fue convocado por Irene, que era la madre del emperador Constantino VI, que en ese entonces era el emperador. O sea, la mamá del emperador, oigan, vamos a hacer un concilio. Pues como eres la mamá del emperador, pues como te decimos que no. Entonces, en esta se dicta que las imágenes actúan como intermediarias. Aquí fue donde se definió todo el tema de las imágenes en la Iglesia Católica. Se diferencia la adoración y la veneración como el término griego proskinesis. Ya después vamos a ver esa palabra muy importante. Irene intervino a favor de las imágenes y los decretos fueron promulgados por ella. Es decir, hay un movimiento de iconoclasia que rechaza las imágenes e incluso las destruye. ¿Es bíblico? Pues sí. Sí, en la Biblia eso hicieron y se reventaron muchas, se rompieron muchas, se destruyeron muchas imágenes. ¿Por qué? Porque las estaban adorando.
Pero como la mamá del emperador le gustan las imágenes, no me hagan eso, vamos a hacer un concilio y yo lo voy a dirigir y las conclusiones yo las voy a dar. Y yo, obviamente, desde el principio les dejo claro, yo estoy a favor de las imágenes. El resultado, ahora todos aceptamos imágenes. ¿En qué se basaron en la Biblia? Porque la mamá del emperador quiso. Y esa es la realidad. Y ya más adelante vamos a ver mucho más a detalle de todo el tema de las imágenes. Entonces, en el año 1054 se da un segundo cisma. ¿Se acuerdan que en el primero habían 5, quedaron 3? Pero en el 1054 hay un segundo cisma. Y en este cisma es la iglesia de Constantinopla la que dice bye bye. ¿Por qué? Porque siempre hubo muchos roces entre el obispo romano y el obispo de Constantinopla. Hubo un momento donde Constantinopla dijo, no, es que yo tengo que ser el mero mero. Pues ya va a haber roces porque quieren autoridad. Y entre las posiciones que tuvieron era el filioque. El filioque dice, que es lo que defiende la ortodoxa, que el Espíritu Santo solo proviene del Padre, no del Hijo. Y Roma dice que proviene de los dos. La autoridad del Papa, que Constantinopla no estaba de acuerdo, y tensiones sociopolíticas y culturales, donde había muchas fricciones entre los dos. Hubo un momento incluso en el que un Papa manda a cerrar las iglesias del otro Papa. Y estaban en pleito. El uso del pan con o sin levadura, no, que es que vamos a hacer la Eucaristía, pero es que el pan lleva levadura, no, pues es que no lleva. Y el celibato obligatorio, igual la iglesia ortodoxa no estaba de acuerdo. De hecho, hoy en día la iglesia ortodoxa, sus obispos sí tienen esposas. Incluso hubo un momento donde la fricción era tan fuerte que un papa maldijo al otro y viceversa, y los dos se condenaron al infierno. O sea, estuvo fuerte. Entonces se da este cisma y ¡pum! Ya nada más quedó Roma. Y medio Antioquía. ¿Por qué digo medio? Porque en Antioquía hay 3 sedes romanas y 3 sedes ortodoxas. O sea, cuando decimos iglesia ortodoxa nos referimos a la iglesia de Constantinopla, que es la que ahorita se fue. Pero ahora la iglesia de Constantinopla se llama iglesia católica ortodoxa. Entonces, 3 sedes ya en Antioquía son 2 sedes son ortodoxas y 3 sedes son romanas. Entonces de la pentarquía al final quedó solo Roma, con algunas pocas sedes en Antioquía. Y así fue como se destruyó la pentarquía. Irónico que la idea de la pentarquía es que la autoridad no recayera sobre una sola persona. ¿Y qué fue lo primero que empezaron a pelear? Yo soy más autoridad que tú. Y en el resto de los concilios, en el concilio de Letrán, se condena al antipapa Anacleto II. Antipapa eran papas, o sea, queremos papa. No, pues yo soy el papa, no, pues yo también. Entonces el papa ilegítimo lo llamaban antipapa. Y excomulgan a quien no diezme, porque luego a los evangélicos nos toman esa del tema de, no, es que tú diezmes, el otro. Pero hay doctrina donde se excomulgaba todo al que no diezmara. En el concilio de Letrán número 3, 2/3 partes de los cardenales para elegir al papa era ya la pauta. O sea, para elegirlo ya no era de a dedazo, ya tenía que haber al menos 2/3 partes de los cardenales. Y de hecho ahorita sigue siendo, me parece, esa la postura, tiene que haber mayoría para elegir al papa. En el concilio de Letrán número 4, ahí se impuso los dogmas de la transubstanciación, que dice que la Santa Cena no es simbólico, sino que es literal, y literalmente se convierte en carne y en sangre en tu boca. Y la confesión obligatoria, donde ya tienes que confesarte audiblemente con un sacerdote católico. Y en el de León I fue un intento fallido de unión con la iglesia ortodoxa. Se unieron, o sea, se reconciliaron Constantinopla y Roma, pero fue muy breve y se volvieron a separar. Y en Vienne se habló de la disolución de los caballeros templarios. Esa historia está bien pesada. Los caballeros templarios eran como el ejército. Y ellos estaban en cruzadas en Tierra Santa para recuperar Tierra Santa, que estaba en manos de musulmanes. Y no, estuvo muy muy fuerte todo ese show. Y los caballeros templarios históricamente se reconocen que fueron una institución tipo banco. Fueron los primeros que tuvieron una postura tipo banco, donde te presto con intereses. Y no, pues hicieron de mucha economía, más todos los botines que tenían de las batallas. Y la iglesia católica, no lo tengo acá, por ahí lo voy a hablar. Y la iglesia católica le pedía dinero prestado. Entonces estaban tan endeudados que hicieron un plan entre el emperador francés y el papa para acusar a los templarios de sodomía. Y acusaron. Y es que la iglesia católica siempre ha actuado así: te torturo al grado extremo hasta que confieses.
pues confesaban aunque fuera mentira, porque la tortura era muy fuerte. Y al final, al último jefe maestre del mero mero de los templarios, lo quemaron vivo, como siempre hacen ellos, y él maldijo al papa y al emperador francés y que se mueren. No luego, pero en ese mismo año se murieron. Sí. Y no inventes, pues ellos dieron todo, lo hicieron bien, y pues la Iglesia Católica se levantó y los mató. En Constanza fue el fin del cisma de Occidente por 3 papas. Hubo un punto donde había 3 que no, pues yo soy el papa, pues yo también. Y quitaron a los 3 y acabaron eligiendo a otro. En el de Basilea Ferrera, Florencia, se hablaba de la supremacía papal sobre los concilios y unión efímera con la Iglesia Ortodoxa. Antes era más autoritario todavía el concilio que el papa, pero ahí pusieron ya en primer lugar al papa. Y en el concilio de Letrán se reafirmó la relación entre el papa y el concilio, donde era mero el papa. En Trento se habla de la contrarreforma. Aquí, en los 1515 para adelante, fue después de Lutero. Entonces ese concilio de Trento lo hizo la Iglesia Católica como respuesta a la reforma protestante. En el concilio Vaticano I y Vaticano II se habla de la infalibilidad papal y se promueve el ecumenismo. ¿Okay? Entonces esos son los concilios, y ya después se va a empezar a hablar del desarrollo doctrinal en el tiempo, cómo se fueron desarrollando, y estos solo son resumidos igual en fechas y el dogma. En el 381 inicia la organización del culto a María, en el 393 se introduce la doctrina del purgatorio, en el 451 inicia el papado, en el 787 la adoración o veneración a imágenes y reliquias. Por ejemplo, se dice que una iglesia no puede ser iglesia si no tiene una reliquia, dígase, no sé, el pie de un santo muerto. En el 1000, consolidación de los santos. En el 1100, culto a los ángeles y a los santos. En el 1100 también sacrificio de la misa y pago por la misa, porque se pagaba la misa. En el 1123, el celibato sacerdotal obligatorio. En el 1160 se declaran los 7 sacramentos. En el 1190, la venta de indulgencias, que es vender la salvación. ¿Quieres ser salvado? Te cuesta tanto. 1215, transubstanciación y confesión auricular. 1229, se prohíbe leer la Biblia a los laicos, o sea, privatizaron la Biblia, nadie más la puede leer sino la Iglesia Católica. 1313, no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. 1439, el purgatorio es declarado artículo de fe. 1546, se declara que la tradición tiene la misma autoridad que la Biblia. 1854, la Inmaculada Concepción de María. Y 1870, infalibilidad papal. Ex cátedra, es decir, el Papa es infalible cuando da doctrina de fe. Si está chacoteando, digamos, platicando, ahí no es infalible, solo es infalible cuando dice, ¿saben qué? Voy a apuntar una doctrina de fe que es ex cátedra, ahí lo consideran infalible. Y 1950, Asunción de María. Este es el desarrollo histórico de los principales dogmas católicos, porque hay quien defiende que siempre ha tenido la misma base, y no es cierto. Obviamente y evidentemente ha sido un desarrollo progresivo y paulatino. Hoy en día se podría hacer otro concilio con un papa infalible y poner un nuevo dogma. ¿Ok? ¿Hasta qué hora estamos? Hasta las 12. Ok, nos quedan 15 minutitos. Y ahorita vamos a hablar de algo muy importante, que es la figura del papa. Dijimos que él es considerado la máxima autoridad y tiene la autoridad de Pedro, que de acuerdo a la Iglesia Católica, Cristo puso en Pedro. Entonces el Papa es el obispo de Roma y cabeza visible de la Iglesia Universal. Es sucesor de Pedro y vicario de Cristo en la tierra. Ahí la palabra vicario es muy importante y ahí se derivan muchas cosas. Vicario quiere decir sustituto. Entonces, ¿el Papa es el sustituto de Cristo? No. ¿Qué dice la Biblia? Es el Espíritu Santo. Él es el que ahorita está en representación de Cristo, no un hombre. Actuando como padre espiritual de todos los fieles. Su título, que puede provenir del griego papas, que significa padre, que de hecho es de ahí de donde proviene, pero la Iglesia Católica justificó otra traducción, o de una sigla italiana que significa quien tiene la potestad de Pedro. No, pues les conviene más poner esa, pero no, papa significa padre. Simboliza su rol de guía espiritual, preservador de la fe y responsable de la unidad de la Iglesia. Entonces, aquí se habla de la asociación apostólica. Es la doctrina según la cual la autoridad y la misión de los apóstoles de Cristo se han transmitido a través de una línea ininterrumpida de obispos mediante la imposición de manos, desde la época de los apóstoles hasta la actualidad. Esta cadena se considera esencial para mantener la continuidad de la fe y el ministerio apostólico. Entonces dicen, Cristo pone toda la autoridad en Pedro, y Pedro hereda toda su autoridad a un obispo al que le impone sus manos, y así hasta el día de hoy el Papa actual. Esa es su postura.
¿vale? Ahora, los papas, vamos a hablar de los papas más polémicos de la Iglesia Católica, y es necesario. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceremos, ¿vale? Y todo se contrasta en base a la Biblia. Yo no puedo decir, yo soy igual de santo de Pedro, yo tengo la autoridad de Pedro, y vivir como Judas, o peor, ¿vale? Entonces, fundamento bíblico. Leemos, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Esto lo dice la Biblia, lo está diciendo Juan. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces si yo digo, yo soy de Cristo y practico pecado, mentiroso. ¿Y quién dijimos que es el padre de la mentira? El diablo. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la palabra no está en él. Pero el que guarda su palabra, no dice su tradición, no dice su magisterio, dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Por eso nos llamamos cristianos, porque representamos a Cristo, porque somos discípulos de Cristo. Dice la palabra 1 de Juan 3, 6 al 9. Todo aquel que permanece en él no peca, en el sentido de no practicar el pecado. Todo el que permanece en él no practica el pecado. Todo aquel que peca, está practicando el pecado, no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Y es lo que dijo Juan, apóstol Juan. El que practica, por eso les digo, hay que aclarar si está refiriendo a la práctica del pecado. El que practica el pecado es del diablo, fin. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. El que practica el pecado es del diablo. El que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, no le nace esa aberración practicar pecado, porque es nacido de Dios y en Dios no hay pecado. Entonces queda clarísimo. ¿Practicas pecado, eres del diablo? ¿No lo practicas? Pues es de Dios. Vamos a ver entonces, en base a este fundamento, ¿qué vamos a encontrar? Vemos al Papa Alejandro VI, él nacido como Rodrigo Borgia. Hasta hay una serie de los Borgia en Netflix, no la he visto, pero ha de estar polémica. Cerca de Valencia, en España, 1431. Él fue papa de 1492 a 1503. ¿Qué hizo? Compró el papado sobornando a sus compañeros electorales. No vio ningún problema en nombrar a muchos de sus parientes para cargos de poder. Eso es lo que se llama nepotismo, que viene del Napoleón la palabra, donde yo tengo autoridad y pongo a mis compas, a mis familiares en puestos de autoridad. O matar a cardenales rivales para reclamar sus valiosas propiedades. Dijimos, los deseos de su padre quieren hacer, él ha sido homicida desde el principio. Lo leímos. Tuvo varias amantes y fue padre de al menos 9 hijos ilegítimos, posiblemente como resultado de orgías organizadas. Organizó una orgía en 1501 llamada la justa, de palabra antisonante, y pues sí, este es según ellos uno de los sucesores de los apóstoles. Leemos, presidió más orgías que misas. Eso lo escribió Edward Gibbon. Ofrecía premios al hombre que pudiera fornicar con el mayor número de mujeres. ¿Y qué acabamos de leer? El que practica el pecado es de quién? De diablo. ¿Okay? Te llamará la religión que te llame Santo Padre, sustituto de Cristo. Yo no. Yo en base a lo que Jesús enseña, pues pido que tengan misericordia de ti en el día del juicio. Esas son dos fuentes que se tomaron, pero es probable que las ponga otra vez hasta el final. Y se habla muy brevemente de los papas. Papa Esteban VI, nacido, se desconoce su nombre real cuando nació y su lugar de nacimiento, pero él estuvo en el poder del 896 hasta el 897. En esta foto vemos que hay un cadáver en una silla, porque este papa estaba en contra del papa anterior. Y cuando el papa anterior muere y lo nombran el papa, pues él manda exhumar el cuerpo del papa que ya se había muerto para juzgarlo y declararlo hereje. Cuando llegó al poder,
Formoso, su predecesor, ya llevaba meses muerto, y ordenó exhumar el cadáver en descomposición, lo remendó con túnicas palestinas, o sea, con la vestidura del Papa, y lo colocó en el trono para enfrentar el juicio. Esteban ordenó que su cuerpo fuera arrastrado por las calles de Roma y arrojado al río Tibes. Uno de sus enemigos estranguló a Esteban poco más de un año después de eso. Entonces, Esteban saca el cuerpo ¿cómo dijimos que se llama? Formoso, para juzgarlo, lo halla culpable, pues como se defiende un cadáver, y su cadáver lo traen arrastrando por toda la ciudad y lo acaban tirando en un río. Esos son frutos del Espíritu Santo. Al final él murió estrangulado. ¿Vale? Entonces vemos cosas fuertes. Bonifacio VIII, nacido como Benedetto Caetani en Roma en el 1235, él fue papa de 1294 a 1303. ¿Qué hizo? Disputó con el poderoso rey de Francia Felipe IV en 1302. Bonifacio emitió una bula papal, el término de la iglesia para una proclamación oficial. Esas son las bulas papales. Por ejemplo, cuando Lutero puso su tesis, se proclamó una bula donde Lutero era hereje y pues lo tenían que agarrar. Son como decretos oficiales que colocaba a los reyes de Europa y sus ejércitos bajo su mando supremo. Felipe ordenó la captura de Bonifacio, es decir, el Papa da una bula donde dice: yo soy la autoridad sobre todo el mundo, sobre todos los ejércitos. No, pues le dice el emperador: estás loco, y lo manda a apresar. Toda la ciudad de Palestina fue también destruida por orden de ese Papa, y todo debido a una disputa política personal. Dijo que miren esto, él dijo, el Papa, que acostarse con niños no era mayor problema que frotarse las manos. Vean los frutos, o sea, ¿cómo es posible? Y conocemos nosotros hoy en día la historia de la Iglesia Católica, que también voy a tratar muy a detalle: pedofilia, pedófilos, encubridor de pedófilos. Aunque sea ofensivo para el católico, en la realidad son encubridores de pedófilos. Y hay un reporte muy extenso donde se entrevistó a prostitutas, que son prostitutas y prostitutos, que son clientes del clero actual. Más adelante se va a tocar. Entonces sí, Bonifacio, pedófilo también. Hay una relación muy fuerte. Sí, igual llegué a leer que como había población, cuando la población era, igual no lo quiero correlacionar, puede ser, pero se mencionó en un libro, no es mi opinión. Ya al final de todo el tema les daré las citas. Se menciona en un libro que como la población homosexual era muy martirizada en este entonces, un homosexual, su primera opción era la iglesia, porque como te obligaban al celibato, pues ya que, pues no puedo. Pero siendo homosexual te atraen los hombres, y de hecho casi siempre en los temas de pedofilia eran a los niños, no a las niñas, a los niños a los que abusaban. Entonces, el autor de un libro, que ya más adelante les voy a decir cuál es, porque ahorita no tengo bien la cita, era lo que comentaba. O sea, tampoco es como que culpar a los homosexuales, pero sí, de que hay una correlación, hay una correlación. Papa Urbano VI, nacido como Bartolomeo Pignano, sí, en Nápoles, Italia, en 1318, él fue papa de 1378 a 1389. ¿Qué hizo? No tuvo problemas para usar la violencia para despacharse a sus enemigos. Llamó a brutales asesinatos de los cardenales que conspiraban contra él, y la leyenda dice que incluso se quejó de que sus gritos no eran lo suficientemente fuertes a la hora de torturarlos. Entonces seguimos viendo los mismos frutos de la carne. León X, Giovanni de Medici, igual los Medici tienen un renombre feo en la historia. En Florencia, Italia, 1475. Él fue papa de 1513 a 1521. ¿Qué hizo? Famoso mecenas de las artes, o sea que le gustaban las artes, y encargó la reconstrucción de la Basílica de San Pedro. Es decir, él gastó mucho dinero recolectando obras de arte, comprándolas, pero eso hizo que la iglesia entrara en una deuda, con lo que les decía de los templarios, y para ayudar a pagar sus grandes planes autorizó la venta de indulgencias. Él fue el que las puso, que es dar dinero a la iglesia para comprar el perdón de los pecados, o por ejemplo, para sacar a un pariente muerto del purgatorio. Entonces, de ahí derivan muchas prácticas, porque, o sea, soy católico, soy papa, y yo vendo la salvación. Pues yo solito me la vendo y me la compro. Entonces, como ya compré mi papel, peco a gusto, pues ya tengo mi papel. ¡Qué ridículo!
Y también decían, ok, si él pudiera sacar a las almas del purgatorio, si el purgatorio existiera, ¿por qué hacerlo por dinero? ¿Por qué no hacerlo por amor? Si fuera real. No, era por dinero. Juan 12. Nació como ataviano en Roma en el 937 y fue papa del 955 al 964. ¿Qué hizo? Tenía 18 años cuando se convirtió en papa. Según la mayoría de los relatos, el palacio papal de Juan XII era un burdel. Jugó con ofrendas de la iglesia e incluso fue acusado de castrar a un cardenal. El gobernante alemán Otón de Sajonia escribió una vez al joven papa diciendo: todos os acusan de homicidio, perjuicio, sacrilegio, incesto con vuestros familiares, incluidas 2 de vuestras hermanas, y de haber invocado como un pagano a Júpiter y Venus y otros demonios mientras fornicaba. El marido de uno de sus amantes irrumpió en su dormitorio mientras fornicaba y le destrozó el cráneo con un martillo. Así murió, fornicando. ¿Okay? Entonces, ¿se dan cuenta cómo es posible que una persona así le den la autoridad suprema en la iglesia de Cristo, comillas? Y Benedicto IX, nacido como Theophylactus en Roma en 1012, en el tiempo del poder estuvo del 1032 al 1044, y después volvió a regresar del 1045 al 1047, ahí al 48. ¿Qué hizo? Un demonio del infierno y tan vil, tan sucio, tan execrable, que me da escalofríos pensarlo. Son algunas de las palabras que los futuros papas han usado para describirlo. Los mismos papas opinaban eso de él. Este papa ocupó el cargo en 3 ocasiones diferentes. Su primer periodo como papa terminó con él huyendo de Roma después de una rebelión de los ciudadanos que estalló por su comportamiento violento y pervertía a niños de corta edad en el Palacio de Letrán, otro pedófilo. Sergio III, nacido como Sergio de Roma, se desconoce la fecha de su nacimiento. Estuvo en el papado del 904 al 911. ¿Qué hizo? Llegó al poder en un momento en que varios reclamaban el título y después de declarar a varios de sus rivales antipapas, asesinó a su predecesor. Algunos también dicen que es el padre del Papa Juan XI, producto de la relación de Sergio con una socialité romana llamada Merosia, o sea, fornicación y asesinato. Y Sixto IV, que fue elegido en 1471, tuvo 6 hijos ilegítimos, incluido uno con su hermana. Creó un impuesto eclesiástico sobre las prostitutas y cobró a los sacerdotes por tener amantes. Nombró cardenales a 6 de sus sobrinos. Inocencio VIII se convirtió en papa en 1484 y fue el primer pontífice en reconocer abiertamente 8 hijos ilegítimos, aunque es posible que haya tenido varios más. También estaban muy preocupados por la brujería y en un documento en 1484 escribió que alentaba y bendecía el acto de cazar brujas, de matar mujeres. Papa Julio II en 1503, ya este es el penúltimo. El historiador Eamon Duffy describe a Julio II como el papa más feroz del periodo, imperioso, irascible, maniáticamente activo. Esto se debe a que solía vestirse con una armadura plateada y liderar tropas a lo largo de Italia, participando en batallas para extender el alcance del territorio de la iglesia. Pero Julio II también había contraído sífilis, aparentemente a través de prostitutas, y el Viernes Santo de 1508 sus pies estaban tan cubiertos de llagas que los fieles no podían besarlos. ¿Okay? Y yo creo que ya lo dejamos ahí. Lo que sigue son actos cometidos por la Iglesia Católica, y pues por las imágenes se dan cuenta: juicios, torturas, gente que se muere en el fuego por no estar de acuerdo. Entonces igual lo vamos a ir checando, ¿vale? Bueno, entonces lo dejaremos aquí por el momento y ya por la próxima semana, si Dios permite, continuamos. Sí, amén. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza. Padre, te damos gracias, Señor, porque pues tú nos permites conocer la verdad. La palabra dice que la verdad nos hará libres. Realmente, si nosotros vemos a una persona o a nuestro líder espiritual o a autoridad espiritual como una persona santa, pero sabemos que esta persona está haciendo cosas aberrantes a tu palabra, nosotros como cristianos, antes de someternos a cualquier autoridad, nos vamos a someter a ti, Padre. Y pues eso es lo que tienen que hacer todas las personas, Señor, todas las personas que se hacen llamar cristianas y que dicen amarte. Buscar la obediencia a ti por sobre todo lo demás, Padre. Sabemos que tú has puesto autoridades, pero tú eres la mayor autoridad por sobre todas, Padre. Y pues tú nos llamas a amarte a ti siempre en primer lugar.
Te pedimos, Señor, que pues esta enseñanza y las que vengan posteriormente del tema pues sean de edificación para todos nosotros. Nuestra intención es que se sepa la verdad, Señor, y pues que la gente, al conocer la verdad, sobre todo la gente que profesa la religión católica, pueda ser libre, Señor, y realmente deje de tener una conducta religiosa para empezar a tener una relación contigo, que sienta tu amor, que sienta la paz que tú das, que realmente puedan nacer de nuevo y que vivan en una santidad real para ti, Señor. Todo lo ponemos en tus benditas manos, Padre. El resto del día pues lo ponemos igualmente en tus manos, Señor. Ayúdanos, pues el día de hoy que sea tu Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros, Señor. Igualmente en alabanza, en tu palabra, Señor, pues que seas tú ministrándonos a todos. Te damos la gloria y la honra, Padre, pues este día lo ponemos en tus benditas y santas manos. Te pedimos, Señor, y te agradecemos todo en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Miren, nos quedamos en el 89. Pero falta todavía un poquito más.